Comenzamos a grabar. Bueno, buenas noches. En esta última clase del módulo de psiquiatría, quiero aprovechar, robar 3 minutos al doctor Noriega, porque seguramente al final la doctora Barberi va a hacer la presentación del próximo módulo. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Lorena, que es la gran coordinadora, como digo yo, por su paciencia, porque desde las 7 de la mañana hasta la noche la molestaba con preguntas, siempre ella con una infinita paciencia. En segundo lugar, al coordinador, a mi querido amigo el doctor Gastón Noriega, por su compromiso y su gran labor como coordinador. Y además quiero agradecer a la doctora Roldán, al doctor Gómez Zulz, al doctor Andrada y al doctor Romero por la generosidad que han tenido en compartir sus conocimientos. Y en tercer lugar, y no menos importante, a todos los que nos han acompañado en estas 5 clases, por la paciencia y por tolerar calladamente mis errores. Bueno, los dejo con el doctor Noriega, que en este caso va a ser el disertante de un excelente y preocupante tema que es el burnout. Gastón. Bueno, muchas gracias, Mónica. Para mí siempre es un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes un tema tan importante como el tema de la prevención del burnout, que es algo que nos preocupa a sobremanera, sobre todo porque es un tema muy común. eh, Tenemos la cuestión de estar aquí por muchas razones. Una de las razones es que queremos aprender, que queremos compartir, y parte de por qué queremos aprender y por qué queremos compartir, por qué queremos intercambiar experiencias, es porque nos hemos sentido en situaciones límites y no hemos sabido qué hacer y nos sentíamos incertidumbre, ansiedad, angustia. Y bueno, a veces ese sentimiento permanece, nos vamos a la casa y seguimos igual. A veces los problemas de la casa nos parecen que son banales o algo sin importancia cuando hemos sufrido situaciones totalmente caóticas en el hospital o en la práctica privada, ¿no? Gente que llega mutilada o en una crisis de nervios, que son agresivos incluso con el personal de salud. Y después de ver todo eso, cuando llegamos a casa, parece que las cosas de la casa no son importantes y esto obviamente nos trae problemas, nos debe traer problemas, creo que a más de uno, con la pareja, con los hijos, y en general en la vida, ¿no? Porque uno se vuelve muy insensible, muchas veces no estamos, digamos, ubicados en el lugar donde estamos, ¿no? Cuando nos cuentan cosas nuestros hijos, a veces estamos ausentes, a veces nos ausentamos a propósito en el celular para no tener una conversación porque estamos emocionalmente agotados, ¿no? Entonces, la pregunta es si me estoy quemando y por eso estoy aquí, porque esta también puede ser una razón por la cual uno se agota, ¿no? Muchas veces el no saber qué hacer o el no tener la formación suficiente en determinadas o para determinadas situaciones en el trabajo hace que tenga estrés crónico, que sufra de ansiedad constantemente porque siento que no estoy dando la talla o que no se me reconoce lo suficiente o que me exigen un nivel de esfuerzo que por más que trato de hacer lo mejor posible no llego. Por muchas razones uno está como sufriendo todo el tiempo amenazas, situaciones de mucho estrés, de mucha tensión, y eso hace que a lo largo del tiempo me vaya deteriorando, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es apagar ese burnout. Burnout significa síndrome del quemado o síndrome
del agotamiento laboral. Y pongo esta imagen porque realmente la forma de enfrentarlo no es solo, sino con otras personas, con el equipo, con la institución donde trabajamos, porque justamente como el nombre lo dice, es estrés laboral. Y hay que diferenciarlo, por ejemplo, de lo que es una depresión. La depresión puede aparecer en cualquier situación y, digamos, por más de que no esté trabajando, igual voy a seguir deprimido y obviamente también tiene tristeza, insomnio, angustia, ansiedad, pero en el estrés laboral es el estrés que se relaciona específicamente con el trabajo y mejora cuando uno, por ejemplo, tiene vacaciones o cuando uno, digamos, puede interrumpir el trabajo con una licencia, o hay cambios en el trabajo, de repente un jefe que por ahí tenía una situación de maltrato o de mala relación conmigo, se va o cambio de situación y la situación se aliviana, entonces yo me siento mejor. Y ese es el estrés laboral, ese es el burnout. El padre del burnout, la primera persona que lo identifica, es Herbert Freudenberger, que es un psiquiatra de Nueva York, que en 1974 lo empieza a describir porque él trabajaba en su tiempo libre en una clínica gratuita para personas que eran pobres y que tenían adicciones o que vivían en la calle. Y a esa clínica también iban muchos voluntarios, ¿no? Personas jóvenes que se anotaban como voluntarios para trabajar con personas que tenían alcoholismo, adicciones y que vivían en la calle. Y que a pesar de que lo hacían voluntariamente, después de un tiempo de estar comprometidos con la gente, empezaban a tener cambios relacionados con la despersonalización. ¿Y qué es la despersonalización? Básicamente es que ya perdemos la sensibilidad, ya no tenemos esa reacción de conmovernos porque el otro está mal, ¿no? Y empezamos a poner como una barrera, a ponernos una anestesia ahí, a estar embotados, una caparazón para que no entre esa angustia, ¿no? O esa situación que me genera angustia. Entonces no queremos escuchar empezamos a trabajar automáticamente sin comprometernos emocionalmente y eso obviamente tiene consecuencias en la calidad del servicio que prestamos, ¿no? Entonces, él empieza a observar esto y a partir de ahí empieza a decir, es como si fuera alguien que está quemado, porque cuando uno se quema la piel, obviamente duele al principio, pero después se hace la piel insensible y es lo que él le llamó burnout. Y la definición de Freudenberger es que es un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de la demanda excesiva de energía. Ya vamos a ver qué tipo de demandas. No, no es solamente mucho trabajo, sino que por ahí el trabajo es sin un sentido, ¿no? Por ahí estas personas en la clínica gratuita de Nueva York lo que pasaba es que por más de que uno haga el esfuerzo, lo que veían es que la persona recaía, ¿no? Algo muy típico de las adicciones y del alcoholismo, y que muchas veces hace que las familias se cansen y los desplacen o no se ocupen más de ellos. Entonces, esta sensación de incertidumbre y de impotencia hacía que las personas se despersonalicen, se vuelven menos sensibles al dolor del otro. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define el burnout como un fenómeno ocupacional, no como una enfermedad clínica. ¿Qué significa esto? Que, digamos, no es una enfermedad en sí, sino que es algo, una respuesta a una situación laboral que genera un estrés crónico y que se considera que más que una predisposición de la persona, que sí las hay muchas veces, hay un entorno laboral que no está pudiendo
mejorar o no está cuidando a sus propias personas, a sus propios trabajadores, y a partir de eso, obviamente, se deteriora el servicio, se deteriora los médicos, pero también se deterioran los pacientes y los clientes de las personas que trabajan, por ejemplo, en otro rubro, como pueden ser los maestros, que se deterioran ellos cuando hay una carga excesiva de trabajo, eh, y también se deteriora el servicio, o sea, la educación que van a dar, el trato hacia los alumnos, el trato entre los profesores y entre las autoridades y los maestros, ¿no? Entonces, es un fenómeno social que hay que atacar grupalmente, no solamente a la persona que está mal. La prevalencia es realmente muy importante entre los médicos. Hoy vamos a hablar sobre todo del burnout médico. En Estados Unidos se ha registrado hasta un 62,8% en el 2021 con variaciones. Esto, digamos, es inconsistente porque a veces aparece una especialidad como la que más genera burnout, a veces baja, a veces sube, pero siempre en los lugares donde hay más estrés, eh, digamos, tiende a haber más este tipo de manifestaciones, donde están más activos y sobre todo donde hay mucha demanda con pocas herramientas, con pocos insumos para poder hacer frente a esa demanda. Entonces, esto que no encaja hace que uno se ponga mal, se ponga con un sentimiento de impotencia y de falta de sensibilidad, de cinismo, y nos volvemos como en contra del sistema, ¿no? Todo es queja, todo es estar en contra de los directores, de los ministros, de lo que sea. Siempre parece que la culpa la tienen todo, digamos, todos los demás y no veo qué puedo hacer yo para cambiar mi propia situación. Muchas veces incluso esto se ve como un encierro, como algo de lo que no puedo salir, pero bueno, tiene que ver justamente con el mismo problema. Eh, una cosa importante es que eh, en Estados Unidos se ha detectado que hay un gasto impresionante eh, relacionado con el burnout. O sea, produce, digamos, erogaciones en en el presupuesto para salud muy importante por los problemas que hay de los médicos que tienen digamos, esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Los médicos dejan de trabajar y hay que reemplazarlos, entonces hay un costo mucho mayor del que se podría llevar adelante si es que uno invertiría en prevención del burnout, que ya vamos a mostrar algunas experiencias que cuando uno puede trabajar en mejorar los espacios de trabajo, enfrentar al burnout como una situación real en grupo y no solamente como que hay un solo enfermo. Entonces, esas instituciones generalmente mejoran no solamente en la salud de los médicos, sino también en el prestigio de la institución y también en lo que es la calidad del servicio que brindan. Siempre es muy importante entender también que el burnout está influido por los entornos adversos. O sea, imagínense, en Estados Unidos hay 62% de médicos con burnout, eh, en un entorno como el nuestro, en donde hay una crisis económica permanente, pero que cada vez uno siente que es peor. Bueno, el síndrome de burnout es cada vez más frecuente. Bien, bueno, si decíamos que Fredo Berger era el padre del burnout, Cristina Maslach vendría a ser como la madre del burnout porque ella hizo mucha investigación, de hecho ha desarrollado un instrumento de escreeneo para ver si estamos
con algún nivel de burnout. No es si tienes o no tienes burnout, sino que hay niveles de agotamiento laboral, ¿no? Entonces, ella define al burnout como una respuesta al estrés laboral crónico, integrado por actitudes negativas hacia personas que trabajan con uno y hacia el propio eh, rol del profesional. O sea, no nos enojamos solamente con los compañeros y con los pacientes, sino también con la medicina, ¿no? En este caso. Eh, y esto se da por la vivencia de estar emocionalmente agotado. Generalmente lo padecen aquellos que en el esfuerzo por tratar de hacer todo lo que nos pide el sistema, de cumplir, se esfuerzan de un modo que generan un agotamiento y una tensión que nos enferma o que nos hace contraer como padecer riesgos y tener enfermedades por el mismo estrés, ¿no? Mientras uno no cambie la situación, mientras no cambie el entorno laboral, vamos a sentirnos cada vez más enfermos. Y ocurre con mucha frecuencia, no exclusivamente, pero con mucha frecuencia en los trabajadores de salud y se produce obviamente por la relación entre médico-paciente y también entre el médico y la organización. Pero obviamente esto no se puede describir si no se describe también el entorno social, económico de la persona. ¿Cómo saber si tengo burnout? Y aquí quiero abrir un poco la participación y a la reflexión personal de los presentes para que hagan preguntas o reflexiones, aportes, porque es, como digo, un tema muy común y creo que todos tenemos algún nivel de agotamiento laboral, ¿no? Entonces, una de las preguntas, digamos, el test de Maslach se divide en tres dimensiones y una de las dimensiones es agotamiento emocional. Uno tiene que preguntarse si me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Piensen. Me siento cansado al final de la jornada laboral. Trabajar con gente todo el día es un gran esfuerzo para mí. Siento que estoy al límite por mi trabajo. Otro ítem es la despersonalización. Y una pregunta dentro de este ítem sería, ¿he trabajado a algunas personas de mi trabajo como si fueran objetos impersonales? Y esto de nuevo es como si fuera que somos insensibles y que los pacientes ya no son personas, sino que son objetos, son cosas, ¿no? Eh, A veces yo siempre digo, bueno, las personas que están en las urgencias y incluso los cirujanos, de alguna forma tienen que despersonalizarse para poder entrar a un quirófano y no estar pensando que están cortando piel, músculo y órganos de personas, sino que tienen que de alguna forma focalizarse en hacer el trabajo correctamente, porque si dejan entrar las emociones, corren riesgo de cometer errores en la cirugía. Entonces, por ahí hasta cierto punto es algo deseable, pero cuando esto se vuelve permanente e inflexible, entonces ya esto genera consecuencias en la persona y en el trato de la persona con los pacientes, con los otros colegas y con la institución y con la profesión en sí, ¿no? Dejamos de tener esa vocación, ese sueño que hemos tenido de chicos para ser médicos o para conseguir determinadas cosas, perdemos la esperanza y eso la verdad que es muy triste. Sobre todo, digamos, es triste que las instituciones no tengan en cuenta este fenómeno que se da en todas las instituciones de salud, en mayor o menor medida. Otra pregunta es, ¿me he vuelto más insensible con la gente desde que hago este trabajo? ¿No? Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. Con respecto al ítem realización personal, siento que puedo entender fácilmente cómo se sienten las personas
con las que trabajo. O sea, este ítem, digamos, es por lo contrario que los otros, digamos, cuanto más puntaje tengo en esto, digamos, menos grave es mi burnout. Creo que influyo positivamente en la vida de los demás a través de mi trabajo y esto es muy bueno preguntárselo, ¿no? Hasta qué punto uno siente que influye positivamente en los demás. Hasta qué punto lo hacía antes y hasta qué punto ahora lo hacemos, ¿no? O lo hemos dejado de hacer porque ya no disfruto, porque por todos los problemas que tengo, porque tengo mucho trabajo, porque no tengo tiempo. Bueno, pero ¿cómo podría hacer para reconectarme con esto? Y un poco la situación es tratar de enfrentarlo grupalmente. Dice, me siento lleno de energía después de trabajar en contacto con la gente. Bueno, hay que ver si me sigue pasando. Y por último, me siento estimulado después de trabajar estrechamente con otros. Bonnie, veo ahí que levanta. Sí, no, me adivinaste el pensamiento. No, lo que te quería decir, sí, el tema este del miedo al juicio en mala praxis también ha venido a agravar el burnout ahora. Y bueno, Sí. y la segunda cosa sería, pero creo que para más adelante cuando estemos en las consecuencias, digamos. Bien, sí, totalmente de acuerdo. El miedo al juicio de mala praxis nos hace practicar una medicina defensiva en donde trato de tener el menor contacto posible con el paciente, no comprometerme emocionalmente porque de alguna forma esto puede ser mal interpretado por él o la paciente o porque, digamos, de repente puede haber tenido una experiencia cercana a la mala praxis o al juicio de mala praxis, entonces ya siento como cierto... eh, digamos, resentimiento o cierto aprensión con el paciente porque siento que por ahí capaz que me puede, eh, digamos, iniciar un juicio o por ahí capaz que no es iniciar un juicio, pero por ahí que te difaman a través de las redes, ¿no? Entonces, a veces ese resentimiento queda y uno queda como, digamos, pone como un caparazón para no lastimarse, ¿no? Para evitar lastimarse. Entonces, creo que sí influye. Y después con respecto a lo que decías de las consecuencias, lo vamos a hablar ahora. Bueno, hay cierta predisposición personal, esa es otra pregunta, ¿no? Porque obviamente que las personas, los médicos también tenemos otras enfermedades, tenemos nuestras predisposiciones y todo eso influye. Con respecto al factor edad, generalmente cuando uno comienza la carrera, el hecho de no saber demasiado o de estar en los escalones, en los primeros escalones de la carrera hace que uno sienta más incertidumbre y más preocupación por el no saber, ¿no? Y también se da en el extremo de la otra punta de las personas que ya tienen muchos años que ya tienen un nivel de agotamiento, ya nada los sorprende, ya no tienen ese impulso por mejorar, entonces tienen desesperanza, tal vez han tenido cierta, digamos, expectativa de realización personal a través del trabajo y no se ha cumplido, y entonces a partir de ahí empiezan los síntomas, ¿no? Y esa predisposición. Después el sexo. Bueno, con respecto al sexo, sí, la mujer en general tiene más predisposición al agotamiento laboral, sobre todo cuando tiene que cumplir doble función, ¿no? En la casa con muchas obligaciones y después en el trabajo. Y entonces esa repartija entre estar en la casa y cumplir con las obligaciones de la casa y estar en el trabajo, sobre todo digamos, en lugares de responsabilidad importante como ser un médico, entonces genera mucha tensión y mucho estrés y mayor predisposición. En cambio, en el varón,
la predisposición está más relacionada al cinismo y a la despersonalización, o sea, a aislarse un poco de lo que es el contacto humano con el paciente y a tener comportamientos automáticos como de tratar a los pacientes como cosas, ¿no? Y bueno, después también hay variables familiares, ¿no? El tema de si la persona tiene un grupo de apoyo, si cuando vuelve a la casa tiene una familia que lo espera y lo contiene, y hay otros lugares que vienen estresados del trabajo y van a la casa y es otro caos y bueno, y no hay contención, ¿no? O las personas que viven solas, o las personas que vuelven a la casa y tienen que cuidar a otra persona que está enferma, entonces siguen con el trabajo y esto obviamente genera consecuencias. Bueno, la personalidad. Las personalidades que tienen baja tolerancia a la frustración, que se cansan rápido, digamos, ante los primeros, o sea, las primeras situaciones adversas ya piensan a tirar la toalla, a querer cambiar de profesión. Eh, bueno, las personalidades de otro tipo, que son estas personalidades que son de sobreimplicarse con los pacientes, de estar de por ahí no entender muy bien la relación, si es amigo o paciente y, digamos, no olvidarse que en el día atendemos 10 15 pacientes y si no podemos poner ese límite, por ahí se hace complicado sostener eso. Entonces, es importante, más allá de no estar aislado afectivamente, sí poder tener claro cuál es el rol con cada persona. Todo lo que es la formación inadecuada del profesional también es un factor predisponente porque uno siempre se estresa más ante las situaciones que uno no conoce y cuando sentimos que no podemos pedir apoyo a otras personas porque están ocupadas o porque no están disponibles, sentimos que toda la responsabilidad cae en nuestras manos y por ahí no tenemos la formación para poder llevar adelante ese desafío o ayudar a esas personas. Y muchas veces las personas piensan que porque somos médicos tenemos que saber todo y en cada momento y en cada situación, y sabemos que no es así. Bueno, después están los factores laborales o profesionales, o sea, el lugar donde uno trabaja es muy importante y determinante para esta situación porque eh, digamos, hay organizaciones que están, eh, que tienen la formación bien pautada, la carrera bien pautada, saben a dónde tienen que estar en cada momento, tienen las herramientas, tienen los insumos, eh, tienen instancias para poder supervisar. Entonces, eso ayuda mucho a prevenir el burnout. Y las organizaciones que se dedican a esto, que justamente organizan los servicios y las actividades de manera en que se priorice al paciente y al ser humano, ayudan a que la gente prevenga el burnout, ¿no? Siempre hay que pensar que así como tratas a tu colega o a la persona que vos tienes a cargo, por ejemplo, si uno tiene residentes a cargo, así como yo lo trato a mi residente, el residente va a tratar al paciente. Entonces, tengo que tener muy en cuenta esto, qué tipo de servicio quiero tener, qué tipo de clínica o de hospital quiero tener si yo trato mal o no me preocupo por la salud o por el bienestar de la persona que yo tengo a cargo, ¿no? Empezando por ahí. Eh, bueno, factores sociales, obviamente, cómo viene su inserción social, si es una persona sola, si tiene amigos, y factores ambientales, bueno, si el hospital, la estructura da para ser hospital, que muchas veces no es así. eh, Don Abedian dice que hay que ver el resultado. Bueno, por ahí puede ser un buen médico, pero si el proceso por el cual atiende no es bueno, porque lo atiende 5 minutos o porque el lugar es un desastre, bueno,
Si uno ve al llegar al lugar y ve que no está en condiciones, ya también eso va determinando muchas cosas, entre eso la relación con el médico paciente, la relación del médico con la institución. Bueno, un poco lo que preguntaba Moni con respecto a las consecuencias, ¿no? La clínica es cansancio y agotamiento emocional. Aquí ponemos esta cuestión de amarillo y rojo porque es esa sensación de fuego, de alerta, ¿no? Que nos pone en el estado de escape o de ataque, ¿no? Fight or flight, dicen en inglés, que cuando uno ve fuego es lo que te despierta, ¿no? Eh, bueno, digamos, hay un fracaso de los mecanismos de adaptación que uno trata de poner para poder superar la situación, pero, digamos, la demanda es tan alta que genera una pérdida de energía, un desgaste, una fatiga. Y eso hace que nos vayamos, digamos, sintiendo cada vez más débiles y con menos ganas de hacer nuestro trabajo. Segundo, la despersonalización, lo que hablábamos recién. Eh, digamos, hay una necesidad del sujeto de como de protegerse de los demás, ¿no? Ya, y eso está atado a sentimientos de impotencia, indefensión, desesperanza personal, o sea, las expectativas que yo tenía ya no las tengo, no creo que me ayuden a salir adelante. El abandono de la realización personal. eh, Aparece cuando el trabajo pierde el valor que tenía para el sujeto. O sea, ya no me interesa ser un buen médico, no me interesa ser director del hospital, no me interesa atender muchos pacientes o ser reconocido como médico, que por ahí antes era un valor y ahora no. Bueno, y después podemos dividir los síntomas en tres. Síntomas físicos, síntomas psíquicos y síntomas laborales. Los físicos son los biológicos, cefaleas tensionales, sensoriales, fatiga, agotamiento, insomnio, trastornos gastrointestinales, ¿no? Todo lo que genera el estrés, dolores generalizados, siempre son inespecíficos, nos responden a a una secuencia de signos y síntomas que nos hacen pensar en una patología. Aquí es como una cuestión indefinida. Los síntomas psíquicos tienen que ver con la falta de entusiasmo, la pérdida de interés, la dificultad para concentrarse, el permanente estado de alerta, ¿no? Que ya vamos a ver un poco qué pasa a nivel biológico con estar permanentemente en estado de alerta. O una actitud de pensativa, reflexiva, que no está mal, pero el problema es cuando ya no hago mi trabajo porque quedo como colgado ahí en mis pensamientos internos, rumiando la bronca y el resentimiento por no estar bien en mi trabajo. Eh, la irritabilidad, no reacciono mal la mayoría de las veces, la impaciencia, la tristeza, la depresión, el negativismo, la frustración, la desesperanza, la falta de paz, ¿no? El desasosiego, la falta de calma. Y síntomas laborales, que es lo que decíamos recién, cómo doy el servicio a partir de cómo estoy, que no estoy bien, cómo doy el servicio a mis pacientes, ¿no? Con desidia o con el otro extremo, que también puede ser un sobreinvolucramiento, que tampoco es bueno para uno ni para el paciente. La falta de comunicación, el aislamiento, el tratar, uno se ve mucho que ven, los médicos ven pacientes y empiezan a meterse por los pasillos de los hospitales para que no lo vean, se los cruzan en la calle, cruzan la vereda. Bueno, todos esos síntomas laborales son algunas señales. Bueno, la neurobiología del burnout. Obviamente, nosotros estamos preparados para huir de una situación amenazante por 5 o 10 minutos, pero después, si esto se mantiene, obviamente genera toda una situación de neurotransmisores y de hormonas que empiezan a salir al torrente sanguíneo, que son
problemáticas, ¿no? Si uno las tiene de manera crónica, ¿no? Hay una hipersecreción de cortisol a corto plazo, y también, digamos, esto a nivel, cuando esto se sostiene en el tiempo, aumenta la inflamación sistémica y daña neuronas sensibles al cortisol, sobre todo en el hipocampo, que ya vamos a ver bien qué sucede con eso, ¿no? Y muchas veces se genera una disregulación emocional a partir de esto, ¿no? En el hipocampo es una de las pocas partes del cerebro donde todavía hay neurogénesis, se reproducen las neuronas y en personas con burnout se ha visto que disminuye el volumen del hipocampo y esto afecta la memoria y la regulación emocional, ¿no? Por eso decimos la irritabilidad. La amígdala aumenta su actividad, generando más ansiedad, irritabilidad y respuestas emocionales intensas, ¿no? Vamos de arriba para abajo por cosas que no se justifican. La corteza prefrontal disminuye su actividad y conectividad, con lo cual se dificulta la concentración, la planificación, la toma de decisiones. Y estos cambios también explican la despersonalización, el agotamiento emocional y la disminución del rendimiento cognitivo que aparece como típico del burnout. En cuanto a los neurotransmisores, se reduce la dopamina, digamos también hay alteraciones relacionadas en el estado de ánimo, disminución de serotonina en el espacio intrasináptico, eh, bueno, la noradrenalina, si bien está alta en los periodos agudos de estrés, después se mantiene baja y disminuye la energía y genera fatiga y falta de energía. Bueno, el burnout reduce la plasticidad sináptica, reduce las conexiones de las dendritas. También esto explica por qué uno se siente atascado, con dificultad para aprender o con una rigidez mental, ¿no? Nos sentimos como viejos. Y obviamente la recuperación es posible, hay plasticidad neuronal, pero uno tiene que tomar decisiones y no nos podemos quedar en la queja, sino que tenemos que tratar de ejercer el liderazgo para generar un cambio, no solamente individual, sino grupal, tratar de por lo menos pelear por algo que tenga sentido, que es cambiar la organización para ayudar a otras personas que también pueden estar quemadas en el trabajo. Bueno, obviamente esto también moviliza toda la inflamación del sistema inmune, nos bajan las defensas. eh, y también genera inflamación crónica que impacta en el cerebro y también puede producir otros dolores inespecíficos como mialgia y cefaleas. Bueno, aquí esta diapo me gusta porque es un poco lo que sentimos, ¿no? Estar en la trinchera, ahí que estamos como desesperados porque tenemos fuego cruzado para todos lados. Y necesitamos muchos apoyos, ¿no? El apoyo emocional relacionado con el afecto, la confianza, la preocupación del individuo experimenta, digamos, la cercanía del otro nos ayuda a salir adelante, ¿no? Pero sobre todo esta cuestión de contención emocional. También necesitamos apoyo instrumental, que son los recursos que muchas veces nos faltan, ¿no? Por ahí hay un médico que está en el interior y tiene planificado volver a su casa el sábado porque es el cumpleaños de su hijo, pero no hay nadie que lo reemplace. O sea, no hay un recurso eh, instrumental o no tienen los medicamentos necesarios o la ambulancia para trasladar a los pacientes. Entonces, no tiene los recursos instrumentales, no tiene la logística y las balas para poder seguir peleando en la trinchera, no las tiene, ¿no? También necesita apoyo informativo que le permite al sujeto conocer la situación y poner unos instrumentos para afrontarlo, digamos que necesitamos que la organización nos diga qué hacer y no sentir culpa por no hacer el trabajo. Necesitamos lugares organizados, por eso se llama organización. Bueno, muchas veces las organizaciones donde trabajamos no son muy organizados y eso no es culpa solamente de una sola persona, sino todos muchas veces contribuimos a esa desorganización y por ahí esa desorganización nos conviene para algunas cosas, pero no nos conviene para el tema del burnout.
Y después el apoyo evaluativo, que es el feedback que tenemos por ahí de los jefes, de los directores, de la gente que nos está enseñando, que es decirnos si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo mal, qué estamos haciendo mal, y no solamente, digamos, como pasa muchas veces que, no, como nos mandó un par de macanas, ya nos tachan como persona y todo lo que hagamos de aquí en adelante está mal. Eso obviamente no contribuye. En cambio, bueno, la prevención del burnout, ¿qué requiere? Trabajo personal, un proceso adaptativo que uno tiene que hacer, por ahí limitar nuestras expectativas o tener expectativas más acordes a lo que pensábamos al principio, y eso por ahí nos ayuda a no desilusionarnos tanto con lo que pasa, aprender a equilibrar, digamos, los objetivos personales con los objetivos de la organización, ¿no? Saber que por ahí pueden ir en detrimento uno de otro, ¿no? Como decíamos, yo quiero ir al cumpleaños de mi hijo, pero no hay médico de guardia, entonces, ¿cómo me las ingenio para para que la guardia esté cubierta, pero yo poder ir a lo de mi hijo? Bueno, muchas veces se puede, muchas veces no, pero siempre tratar de equilibrar. El equipo. Los compañeros de trabajo tienen un papel vital en el síndrome, eh, porque son los primeros que se pueden dar cuenta cuando uno está quemado, ¿no? Por ahí, cuando alguien viene mal, a veces lo que hacemos como grupo, como equipo, es decir, no, ha venido cruzado, ya no le vamos a dar bola porque si no, nos va a atacar. Y en realidad esa persona es la que más necesita atención, la que más necesita por lo menos que le preguntemos cómo está o cómo viene o qué le ha pasado, para que después se ponga a trabajar normal, pero hasta que no pueda descargarse un poco de cómo viene, esa persona va a estar mal, ¿no? Entonces, uno necesita no solamente preocuparse por uno, sino también por el equipo, porque después va a haber un día en donde yo tenga un mal día y es importante que el equipo sepa contener. Y después la organización que tiene que prevenir, como decía, brindando apoyo con la formación, con la organización y también dando tiempo, ¿no? Dándole tiempo a las personas. No podemos atender pacientes cada 5 minutos, no podemos atender 1000 pacientes, nos quemamos, ¿no? Entonces, eh, hay objetivos que puede tener la organización, pero la organización tiene que tener en cuenta la salud de las personas y el bienestar, y a partir de ahí va a poder generar cumplimiento de objetivos. Si no, no. Entonces tiene que ser una organización que ya se anticipe a que el burnout puede estar pasando y que de hecho pasa siempre, en mayor o menor medida, pero tenemos que plantear, marcar la cancha para evitar que esto suceda. Bueno, su salud laboral, menos estrés, y de esto un poco son las cosas que uno puede hacer en la casa. A mí me gustó esta diapo porque te dice bien clarito qué es lo que puedes hacer, conocer muy bien las responsabilidades, no solamente por ahí están las normativas, pero uno no las lee y entonces siente culpa, no hace, pero siente culpa porque no hace y eso también nos genera estrés. Buscar ayuda cuando necesitamos, tener horarios razonables, no nos podemos meter 3 trabajos, 4, volver y seguir. Yo digo y no hago, ¿no? Yo soy el primero, pero eso también, ¿no? También poder tener un balance entre la vida y el trabajo, hacer ejercicio frecuentemente, reír, jugar, no tomárselo tan a la tremenda, no estar todo el día con la televisión o con el celular viendo noticias que nos deprimen más, comer saludable, dormir 7 8 horas, meditar, mantener contacto con la familia, con los amigos, aunque sea por teléfono, y también tener contactos sociales en la empresa también ayuda a que en la empresa o en el hospital donde estemos, ayuda a que nosotros estemos mejor. Eh, Hablando más precisamente, de los médicos generalistas, hay estudios, hay como 3 estudios sobre la sobrecarga laboral, hace que triplique el riesgo de burnout en Estados Unidos, ¿no?
es un comunicado emitido por la American Medical Association. Después hay otro estudio que dice que la atención primaria enfrenta cargas crecientes que impulsan el desgaste emocional. Esto es un cambio que se viene dando en todos lados, en Estados Unidos, pero también en Argentina y en los países incluso más pobres que Argentina. Y después, factores organizacionales, interpersonales e intrapersonales se combinan y el conflicto entre la vida y el trabajo, work-life conflict, genera una percepción de poca finalidad para el trabajo. O sea, como que lo hago, pero me da lo mismo, no me esfuerzo por ser el mejor médico, no me esfuerzo por avanzar. Entonces, bueno, todo eso, digamos, no es una cuestión subjetiva, sino que hay ya estudios internacionales que, digamos, son la base científica a través de la cual uno puede empezar a trabajar. Bueno, no sé si venimos muy callados con las preguntas, pero No, la verdad que estás cautivando al público porque no hay ninguna pregunta. No, yo te quería hacer, no sé si un comentario, que lo que se ve ahora también es mucha asociación de adicciones con la profesión nuestra, porque además, como dicen la gente, tenemos más fácil acceso ujú, a las drogas, digamos, que nos pueden causar las adicciones, ¿no? Y ujú, eso también puede ser consecuencia del burnout, de otros síntomas, aparte de los físicos, psíquicos y laborales que vos has mencionado, ¿no? ujú. Sí, Y tal cual. Bueno, hay ciertas especialidades que tienen más contacto con ciertos fármacos que pueden utilizarse como drogas de abuso, como el fentanilo, bueno, incluso en psiquiatría también nosotros tenemos acceso a las benzodiazepinas y también a otros estimulantes como las anfetaminas, la Ritalina, que son fármacos que generan tolerancia, o sea, los consumes, lo puedes consumir de una forma recreativa, pero después cada vez necesita más y obviamente a la larga generan un deterioro importante de la persona, eh, bueno, que si además tiene condiciones laborales que son adversas, se van sumando factores y se van sumando situaciones caóticas que no hacen más que empeorar la salud de la persona, ¿no? Eh, Creo que, como decíamos al principio, digamos, somos personas que no nacemos sin problemas, todos tenemos nuestros achaques y si las organizaciones donde trabajamos eh, no lideramos un proyecto para evitar quemarnos, nos vamos a quemar, tarde o temprano. Entonces es muy importante que empecemos a pensar y no pensemos en que desde arriba tiene que venir el cambio, tiene que venir desde el ministro, desde el director, desde el subdirector, desde el jefe de servicio, sino propongámosle, aunque sea entre colegas, che, ¿qué podemos hacer para armar la cosa para que nosotros estemos mejor, pero que también esto va a ayudar a que los pacientes estén mejor, ¿no? Eh, y a veces escapamos a hablar de estos temas, a hablar de salud mental. Muchas veces es tabú, cada vez menos creo, pero es muy importante hablar de salud mental y es muy importante hablar de nuestra salud mental, no solamente de la salud mental de los pacientes psiquiátricos que llegan a la guardia y uno no sabe qué hacer, sino hay que hablar de nuestra salud mental. Eso es sano. O sea, para alguien que está mal, hablar de salud mental es lo más es, importante que es- hay. Es lo más importante que hay. No le importa el dolor de espalda, le importa estar mal, estar triste, estar depresivo, estar en la lona, no poder levantarse, no tener energía, no encontrarle sentido a las cosas. Eso, digamos, la persona que puede decir que está pasando eso, tiene mucho mejor pronóstico que alguien que no lo puede decir porque no lo reconoce. acá, Sí. ajá, acá la varias doctoras y doctores
Te digo lo que comentan, muy linda la Ujú, charla, todos estamos identificados con lo que usted dice, estamos callados porque confirmamos nuestro diagnóstico, dice otra doctora. En ujú. definitiva, dice otra doctora de Jujuy, estamos casi todas o todas, no sé si quemados, pero sí tostaditos. Creo que fue marcado, muy bueno, fue muy marcado el síndrome durante el COVID, sobre todo en medicina general y en clínica. Y después un doctor Omar dice, muy bueno, me recuerda la pandemia cuando fuimos acosados y descalificados por el sistema sin tener en cuenta nuestra salud. Tal cual. Y en otro Y- doctor, ujú. en la empresa hablamos de riesgos psicosociales. Es muy difícil tener un programa de salud integral en en la población de los trabajadores de la salud. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todos los comentarios. Eh, Creo que estamos todos tostaditos. Eh, la verdad que uno tiene que tratar de que, de que eso que nos broncea no nos termine derritiendo. El tema en la pandemia ha sido un estrés que yo personalmente no lo he vivido en otro momento de mi vida. De suspender, no querer hacer, no querer hacer cosas, no querer tener, digamos, eh, proyectos y dejarlos porque no, ya quería estar en mi casa, no quería moverme. Eh, el estar en las instituciones de salud genera, eh, genera una adrenalina, un miedo que, como decíamos, estamos preparados para un rato de eso y si no, después nos cocinamos nuestro propio jugo, ¿no? Es como que... la cabeza nos hace pensar en que todo está mal y que ya vamos a morir y que algo malo va a pasar. Y eso obviamente tiene sus repercusiones biológicas inmediatamente, ¿no? Eh, Doc- La sí, doctora, la doctora Paredes dice, estaría bueno plantear como política el acompañamiento psicoterapéutico para el equipo de salud. Es soñar en grande, pero qué bien lo haría. La doctora Pae dice que la salud mental es fundamental para todo el personal de la salud. Sería importantísimo que se evalúe la jubilación con 25 años de servicio, sin límite de edad por el desgaste mental y el trabajo insalubre. Y la doctora Pared dice totalmente, la pandemia fue el peor momento de mi vida médica. Coincide con lo que vos decías. claro, sí, ha sido un momento muy complicado. Como decía, nos decíamos, bueno, ahí estaba la oportunidad de abrir un nuevo servicio o de eh, iniciar con nuevos proyectos. Decimos, no, no, aquí, mientras tengamos que entrar con mascarilla, con las batas, con todos los elementos, la verdad que yo me sentí tan mal que realmente es como que bajaba los brazos, no quería hacer nada más, digamos, hacía lo mínimo indispensable. Después, gracias a Dios, ha ido cambiando la situación, pero, digamos, me acuerdo de que me habían invitado a un proyecto de investigación y he dicho, no, no quiero hacer nada en este momento porque realmente estaba agotado. He traído algunos casitos médicos, algunos casos, digamos, de médicos con algunos problemas de bronceo importante, vamos a decir. El caso uno es de Juan, un médico de 35 años en un hospital rural que atiende consultorio, urgencia y visitas domiciliarias. Por falta de reemplazo, guardias de 24 48 horas, apenas tiene tiempo para ver a su esposa y sus hijos. Comienza a notar fallas en la concentración y en la memoria, olvidándose de detalles, de historias clínicas, comete errores con la medicación. Esto le genera culpa e inseguridad que no la puede compartir con nadie, ¿no? Lo siente para sí mismo, pero siente que no tiene confianza con sus compañeros, colegas de trabajo, porque por ahí siente que esa información puede usarse en su contra.
y siente como que ya es un robot que actúa automáticamente y que, nada, que está como agotado emocionalmente, digamos, que no quiere saber nada con los pacientes y que tampoco ve que escale laboralmente, que esté avanzando, ¿no? Se siente como estancado. Eh, no sé si alguien se siente identificado con esto, ya un poco lo venían diciendo con las diapositivas anteriores, pero básicamente es lo que nos pasa cuando tenemos una sobrecarga, ¿no? El caso 2, la burocracia que quema, se llama el caso. María, médica generalista, 42 años, es la única clínica en un pueblo de 10.000 habitantes. Dedica tiempo a planillas, autorizaciones, trámites administrativos para pedir medicación, para la discapacidad, para un montón de cosas, los papeles que no puede. Dice que no tiene tiempo ni para hablar con la gente porque está obligada a completar las planillas. Llega a la consulta cansada y distante, con respuestas automáticas. Dice que los pacientes ya la notan fría, que no es como era antes, que digamos, ella siente que apenas entra el paciente ya no sabe qué hacer para que se termine el turno y que se vaya a la casa. Tiene dolores de cabeza, insomnio, contracturas musculares. Incluso ha pensado en dejar, cuando uno le plantea que digamos, qué puede hacer desde su liderazgo personal y no depender del sistema que es tan burocrático, dice, no, lo único que me queda es dejar la profesión, ¿no? O sea, un pensamiento blanco-negro que es típico de las personas que están estresadas, que están con el hipocampo afectado, digamos, y la amígdala a full, que es esto, ¿no? No ver en la gama de posibilidades otras alternativas, ¿no? Que sí las hay, pero que en esa situación en donde estamos presos, ¿no? No la vemos, simplemente no vemos el abanico de posibilidades, vemos el todo o nada, matar o morir, ¿no? Hay algunos que le dicen secuestro amigdalar, ¿no? Es como que la amígdala está tan activa que cualquier cosa parece que es una amenaza de muerte. El caso 3, el reconocimiento que nunca llega. Ricardo, estos nombres son obviamente, digamos, puestos, no son las verdaderas personalidades. Un médico de 50 años que lleva más de 2 décadas trabajando en el hospital público de una ciudad del interior, ha formado generaciones de residentes y se ha quedado en innumerables guardias, pero nunca recibió el ascenso ni reconocimiento institucional. Hoy se siente desvalorizado, frustrado y vacío. Dice frases como, da lo mismo lo que hagan, aquí nadie lo ve, porque estoy en el interior, y también ve a sus colegas jóvenes que reciben mejores oportunidades. En su casa también está irritable, discute con su familia, ha pensado seriamente en dejar la medicina o irse a otro país. Se observa que tiene un bajo nivel de realización personal y también, digamos, un riesgo alto de cronificación del burnout. O sea, está mal, pero para él ya es parte del paisaje, digamos, no hay nada que hacer. Y cualquier intervención que uno pueda hacer es como que inmediatamente te la tala. Dice, no, pero eso no funciona. Entonces, de alguna forma, son los signos de que ha sufrido por mucho tiempo, ¿no? Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Siempre, ¿cuánto sufrimos sin un propósito, sin una razón, sin un motivo válido, ¿no? Dejamos pasar el tiempo, así como los pacientes que dejan pasar el tiempo y pierden oportunidades terapéuticas y diagnósticas importantes. Bueno, aquí también parece que esto es normal y debería seguir pasando. Y no, si hacemos cosas al respecto, podemos cambiar nuestra situación. Bueno, seguramente Sí, va a haber comentarios, pero sí, Moni. la doctora Karam dice realmente muy buena tu presentación. Es prioritario que desde los diferentes ámbitos se generen espacios para diálogo e intervenciones activas para cuando exista el mínimo indicio de comienzo de burnout. Todo lo que usted ha mencionado hoy forma parte de la naturalización de las condiciones normales
de la práctica médica. Y eso va en detrimento, claro, de la calidad de atención y formación médica. Debemos, como comunidad médica, trabajar para la detección temprana de este síndrome con la educación entre colegas y dejar de asumir que sentirnos así es normal por el estrés que nuestra profesión genera. Bueno, muy buen Resumen, aporte, realmente le fue un agradezco resumen. mucho. Es tal cual, ¿no? Y la formación también previene el burnout. O sea, esto que estamos haciendo ahora, eh, preparar la clase, hablar con colegas, escuchar ese feedback que es sobre lo que uno ha preparado o sobre lo que uno reflexiona, las experiencias personales que uno puede dar y experiencias laborales que uno también ha tenido de alguna forma son una forma de contenernos entre nosotros, porque a veces no tenemos otras personas, no es que vamos a ir al psicólogo o al psiquiatra por eso, no es para eso, pero sí tenemos que sentarnos y empezar a hablar en grupo, che, nos estamos quemando, paremos un poco, a ver, ¿qué podemos hacer para organizarnos mejor? ¿Qué podemos hacer para distribuirnos mejor las tareas, no sobrecargarnos? Eh, a veces falta ese espacio de juntarnos exclusivamente, aunque sea un ratito, para pensar en esto, que no solamente nos va a ayudar en nuestra salud mental, sino también muchas veces va a ayudar a mejorar nuestra calidad y los resultados hasta económicos, ¿no? Porque vamos a hacer las cosas mejor y vamos a tener más pacientes o digamos, más réditos económicos por lo que hacemos, porque lo hacemos desde otra forma, desde otro lado, ¿no? Cuando uno tiene cara de pocos amigos, bueno, el paciente también lo percibe y no le gusta, entonces probablemente no venga y nos recomiende, ¿no? Porque quiera o no, nosotros somos nuestra propia empresa y depende mucho de nosotros también cómo nos vendemos, cómo promocionamos y cómo sostenemos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esa reflexión me parece súper, súper necesaria. Bueno, la prevención y manejo, el autocuidado, las estrategias organizacionales son las herramientas más prácticas que tenemos. O sea, eh, sí es muy importante que cada uno se cuide, pero necesitamos que haya recursos humanos, que haya gente que esté pensando en que la cultura del hospital o de la clínica sea una cultura que respete al ser humano, que respete al paciente, que respete al médico, que cuida al médico del estrés laboral. Esto no significa que vamos a ir a tirarnos de vagos, pero sí es muy importante que haya un equilibrio, que por lo menos pensemos que sí podemos esforzarnos, pero no a un punto en que nos enfermemos. ¿No? Y nos tenemos que sentar a charlar para ver hasta qué punto podemos trabajar, hasta qué punto podemos tomar nuevas obligaciones, hasta qué punto nos podemos comprometer con determinadas actividades y hasta qué punto tenemos que saber decir que no. Esto es fundamental, ¿no? En la vida hay que saber decir que no y uno ha estudiado medicina por algo, porque le gusta ayudar a los demás, porque nos gusta practicar la medicina, accionar sobre el cuerpo, sobre la persona, pero tenemos que saber que tenemos un límite. No podemos digamos, ayudar a todo el mundo. Nuestras horas en el día son contadas y si las utilizamos todas para trabajar y exclusivamente y no apagamos el teléfono o no buscamos los espacios para nuestra salud mental, para volver a estar bien con nosotros mismos, y nadie lo va a buscar por nosotros. Digamos, desde el otro lado, por ahí están buscando a ver quién me va a cubrir el guardia, quién va a cubrir el servicio, quién va a hacer tal cirugía. Nada más. Si vos dices que sí o si no dices que no, bueno, ya está en vos, ¿no? Entonces tenemos que también nosotros saber que por lo menos parte de nuestro burnout depende de nosotros, no solamente por no saber decir que no, sino también por creer que la solución viene de arriba.
Hay un libro que me gusta mucho de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía cargo y habla del liderazgo desde las bases, desde la parte operativa de la organización, ¿no? De si es una librería, el vendedor de libros, si es en un hotel, capaz que la que limpia las piezas. Y él dice que el líder no es el que manda, sino el que influye. Si yo con mi trabajo, si yo con mi buena onda, si yo con mi calidez humana puedo influir en los demás, entonces yo estoy liderando independientemente de en qué rango jerárquico estoy. Entonces, si pensamos en que nosotros podemos y nos convencemos que podemos liderar, incluso si no somos la autoridad máxima del hospital o del servicio, entonces nosotros podemos hacer cosas al respecto desde el punto de vista grupal, desde el punto de vista organizacional. A lo mejor no es una gotita en el mar, pero ya estamos colaborando y eso ya nos pone en otro tren, no en el pasivo y en la queja, sino en el de liderar. Bueno, hay estudios que dicen que las estrategias individuales y organizacionales tienen mejor impacto a largo plazo. eh, pero siempre, siempre todos los estudios hablan de cómo está organizado, cómo está distribuida la tarea, cuestiones que por ahí no es específico de medicina, sino más de la gestión estratégica del recurso humano, evitan el burnout y además influyen sobre la cultura organizacional y hacen que los objetivos de la organización sean los mismos que los de la persona, o los objetivos personales de los médicos sean los mismos del hospital, ¿no? Cosa que es difícil, pero con una gestión estratégica del recurso humano uno puede conseguir tales cosas. Y por último, bueno, el burnout es una frase que me gusta mucho de Tai Shanafelt, que es un referente en burnout, es un profesor de la Universidad de Stanford, que dice, el burnout no debe verse como una falla individual, sino como un problema del sistema. Y si afecta a más de la mitad de nuestros médicos, está afectando a más de la mitad de nuestros pacientes, ¿no? Así Excelente. que, bueno, eso es eh, lo que tenía para hoy. Por ahí, si hay preguntas o comentarios, estamos abiertos. No, no hay ningún comentario. Bueno, nos han escuchado desde Jujuy hasta Santa Cruz. A ver, acá hay un mensajecito nuevo. Vamos a bajarlo. Hermosa clase, excelente. El último concepto lo tomamos, dice la doctora Caram. Así que bueno. Bueno, Gastón, gracias por todo, gracias por tu colaboración. No sé, la doctora Lorena, si quiere hacer una intervención, ¿Cómo les va? Buenas no noches. quirúrgica, ¿no? Pero No, excelente, doctor. Mira, nos hemos sentido, creo que todos identificados, todos hemos pasado por uno o por todos estos síntomas que nos has contado. Eh, y creo que siempre el refugio tiene que estar en el grupo, en el equipo, en buscar tareas que, allí una doctora también ponía, la doctora Susana Bustos, yo estoy jubilada y no debemos esperar hasta jubilarnos para hacer yoga, tai chi, desestresarnos. Mira qué hermoso comentario porque no eh, lo tomé, a ver. Ajá. está abajo en cuestión, en Ah, preguntas. Entonces me parece que tenemos que encontrarle la vuelta. Nosotros siempre estamos del lado del que tiene que tener una respuesta, del que tiene de la cara de médico, del que tiene que solucionar el problema del otro y a veces nos postergamos nosotros o no nos damos cuenta de lo que nos está pasando y sí, nos aislamos. Hay muchas cosas que nos afectan y bueno, necesitamos encontrar la respuesta en equipo. Eh, es como dice la doctora Páez acá. Dice, el sistema no se exprime y si no ponemos límite, como usted aconseja, dice, claro, lo van a seguir exprimiendo y...
y Totalmente. deteriorando. Eso es muy importante hacernos cargo de nuestra parte. O sea, si nos sentimos exprimidos, bueno, es válido pensar, che, me conviene seguir ahí en un lugar donde me exprimen o, digamos, decir, bueno, a ver, no porque yo no tengo otro lugar para trabajar o no tengo, no sé, no puedo, tengo hijos y tengo que mantenerlos. Sí, sí, eso puede ser cierto, pero es muy importante empezar a pensar alternativas, no solamente quedarnos en la queja y entrar al matadero como ovejas, sino entender que, bueno, digamos, hasta cierto punto eso es cierto, que uno tiene limitaciones económicas, pero también no olvidemos esto que nos pasa, que no vemos el abanico completo de posibilidades, sino que nos quedamos con el blanco o el negro, puedo o no puedo, digamos, o doy todo o no doy nada. Y realmente, en la mayoría de los casos, cuando uno usa la creatividad, puede encontrar nuevas formas de estar, nuevas formas de disfrutar de la vida, incluso haciendo nuestro trabajo y yendo a los lugares donde en algún momento tal vez nos hemos sentido mal. Aquí la doctora Locurcio parece que es colega tuyo, porque dice, colega en lo deportivo, ¿no? Dice, yo salgo Ah, a correr por las montañas para manejar el estrés y meditar en movimiento. El problema es que cada vez estoy más estresada y tengo que correr más kilómetros. Pero al hacer eso me cambia totalmente el humor y el estado de ánimo. Y sí. el doctor Calapiña dice, el tiempo personal, llámese hobby, actividad física, tiene importancia en la prevención de esta patología. Bueno, vamos a empezar por la segunda pregunta. Sí, obviamente que la forma de desestresarnos es muy particular de acuerdo a lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Con qué nos conectamos con la alegría, con jugar con nuestros hijos, con andar en auto. Hay algunos que los estresa, algunos que les baja las revoluciones. Hay gente que le gusta andar en bici. Hay gente que le gusta hacer carpintería, trabajar en carpintería, otros que odian eso y que trabajar en carpintería los estresa. En fin, creo que siempre uno tiene que estar como reflexionando sobre qué me hace bien y qué no me hace tan bien y buscar activamente las cosas que me hacen bien. Estar más tiempo en los lugares y con las personas que me hacen bien y tratar de alejarme o tratar de estar el menor tiempo posible con los lugares y las personas que me hacen mal, ¿no? Y con respecto al tema de correr, bueno, imagínate, yo también corro en la montaña aquí en Santiago. Para irte a la montaña tienes que hacer por lo menos una hora de viaje hasta los cerrillos aquí. Eh, y la verdad que vale la pena. En esa media hora que estoy o hora manejando, ya es como que estoy saliendo a otra dimensión, el contacto con la naturaleza, a pesar del esfuerzo físico que es correr en la montaña. Realmente es maravilloso porque ahí no llega la señal del celular, porque además estamos lejos de la ciudad, los ruidos, las contaminaciones de todo tipo, electromagnéticas y demás, que, bueno, aunque sea por un rato, es una bocanada de aire fresco. El Sí, doctor Martínez dice que hacer música y disfrutar de la familia a él lo mejora, así que en buena hora. Bueno, buenísimo que la gente vaya identificando cuál es su Cambia conexión tierra. con el bienestar, claro. Claro. Claro, eso es muy importante. Y para poder hacer eso, uno no es que, no es una respuesta inmediata. No es que te sale espontáneamente, ah, a mí me gusta hacer esto. Muchas veces uno tiene que buscar, percibir, digamos, activamente qué es, en algunos momentos, qué es lo que me hace bien, ¿no? Sobre todo en esos momentos donde uno está mal, nos resulta difícil identificar que es solamente un momento y que después vamos a estar bien. Nos sentimos como que estamos mal y siempre vamos a estar mal, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en esos momentos,
es respirar un poquito, que uno dice, ah, no, pero esto no funciona, esto es al cohete. Bueno, si hacemos esa meditación de respirar, de inhalar 5 segundos, tener el aire 5 segundos y exhalar 5 segundos y estar así con esa herramienta por 2, 3 minutos, te cambia biológicamente y te cambia mentalmente y te cambia la actitud. Pero es importante poder tomarse esa pausa para poder hacerlo porque si no, digamos, vamos para donde nos lleva el sistema, ¿no? Donde nos lleva que esa cada vez más guardias, cada vez más estrés, cada vez más papeles para completar, historias clínicas ahora digitales que hay que completar, que hay que cambiar. Entonces, todo eso tenemos que tratar de alguna forma, bajar la tensión, ¿no? Yo siempre, la Moni me carga porque siempre a las clases traigo como un globito que es que cada cosa que nos estresa, por ejemplo, llenar papeles, me llena un poco el globo, ¿no? Entonces, mientras, mientras yo tengo el globo a medio llenar, yo todavía soy flexible y yo puedo soportar algunas tensiones, ¿no? Esto, pero si yo además estoy trabajando con un jefe que no me aprecia, si además tengo problemas en mi casa porque, digamos, no tengo contención, si además estamos en pandemia y si además, ¿qué otra cosa más? No consigo a alguien que me cubra la guardia. Llega un momento donde el globo está tan tenso que ya no recibe más. Si me tocan, exploto. ¿Sí? Ya no hay más flexibilidad. Aquí ya estamos al borde de explotar, ¿no? Entonces, Y ¿qué ni es lo que hablar, necesitamos? Hacer yoga, irnos a correr a la montaña, escuchar música, jugar con mis mascotas, que me da de nuevo cierta versatilidad, cierta posibilidad de nuevo recibir un poco más de euestrés, decimos eustrés a eso que nos conecta con la actividad y nos genera cierta tensión, pero que nos ayuda a llevar adelante la tarea y no que sea el estrés malo que nos enferma, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener a mano estas cositas que nos hacen bajar y desinflar el globo. Bueno, varios identificados con el globo ahí. doctor, más que una clase tuya, ha sido una clase de terapia para todo este grupo de colegas. Ha sido una clase magnífica, magnífica. Mira, todos Bueno, muchas agradecimientos y gracias, creo que Lorena. van a poner en práctica, va todos, vamos a poner en práctica todos tus consejos. Así es, así es. Bueno, ojalá así sea. Bueno, Bueno, yo agradecida infinitamente a todo el equipo de trabajo de Santiago del Estero, del Consejo de Médicos de Santiago del Estero, la doctora Nader, el doctor Gastón Noriega, que ha sido excelente coordinador y tu clase ha sido excelentísima. Creo que Gracias, gracias. estas clases quedan grabadas y todas las veces que necesitemos verla y hacer una terapia, la vamos a vamos a ver. ver. Te puedo asegurar. Bueno, esta es la finalización del módulo de psiquiatría y nos vamos preparando para el módulo de ginecología que va a estar a cargo del Consejo Médico de Santa Cruz. Así que bueno, vamos a hacemos un cambio rotundo de tema, pero creo que esta área de psiquiatría ha sido muy importante, ha sido muy provechosa, eh, con un nivel académico maravilloso. Doctor Gastón Noriega es excelente y la verdad que lo felicito y creo que tienes allí felicitaciones de todos los Varias. colegas, ¿sí? Que han podido escuchar las clases de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer.
Muchas gracias Lorena, muchas gracias Mónica y bueno, estamos aquí disponibles para cuando nos vuelvan a convocar. Bueno, muchas Bien, gracias. Está muchas gracias excelente la diapositiva. por parte, Chao, Leo. Gastón, gracias. Chao a Nos Chao, todos. vemos, buenas chao. noches a todos. Nos vemos el próximo Adiós. Gracias, martes. chao, chao.